Marco Ferri conducía su coche por una carretera rural hacia la casa de campo de la madre de su esposa, Clara. Ella había partido por una semana de trabajo al extranjero y su madre, Ana Moretti, había insistido en que no se quedara solo en el apartamento de la ciudad. «Ven aquí, yo me encargaré de todo», había dicho al teléfono con ese tono cálido pero firme que la caracterizaba. No era la primera vez que pasaba unos días allí, pero esta vez sentía un peso en el estómago, como si un presagio lo acompañara. La carretera estaba llena de baches y curvas cerradas, rodeada de campos que ya comenzaban a amarillear con el final del verano. Mientras conducía, pensaba en lo inusual de esa serie de coincidencias, él libre, Clara lejos, Ana sola en la gran casa. Al llegar, Ana lo recibió en la puerta con una bandeja de vasos y una botella de zumo de grosella que había hecho en casa. Ana, que debía tener poco menos de 60 años, llevaba los años con gracia. Su cabello estaba recogido en un moño ordenado, su piel clara y sus ojos vivaces brillaban con energía. Se movía con rapidez y sin titubeos. «No te preocupes, Marco», dijo sonriendo. «Aquí eres el invitado, no estás en el trabajo», asintió. Con Ana siempre había sido fácil hablar, incluso bromear. Sin embargo, a veces esa facilidad tenía un matiz de incomodidad. Durante la cena, Ana sirvió un abundante plato de patatas al horno con romero, verduras en aceite y albóndigas de pescado. Contaba historias de su juventud, reía y le servía de beber. Marco escuchaba, pero al mismo tiempo notaba ciertas miradas de Ana, un poco más largas de lo habitual, un poco más directas. Quizás solo sea mi imaginación, pensó, pero Ana interrumpió sus pensamientos. «Es raro para mí tener a alguien con quien hablar de verdad», dijo de repente, bajando la voz como si hablara consigo misma. Marco se detuvo un instante con el tenedor en la mano, luego sonrió para no mostrar su sorpresa. Ana continuó como si nada. «A veces una mujer de mi edad se siente transparente». Él no supo si esa reflexión iba dirigida a él o al vacío de la habitación. Se limitó a terminar su plato, sintiendo un nudo crecer en su garganta. A la mañana siguiente el aroma de los pancakes lo despertó. Ana llevaba un vestido de verano claro, con el cabello suelto sobre los hombros. «Buenos días», dijo ofreciéndole el té en un vaso de cristal grueso. «¿Has dormido bien?», preguntó intentando parecer natural. Marco no quería que ella notara su confusión, pero era difícil no darse cuenta de lo diferente que se veía, más relajada, más luminosa, casi joven. «Siempre eres tan organizada», dijo para romper el silencio, y ella sonrió. «Me gusta empezar el día con calma». Ese momento sencillo con el sol entrando por la ventana y la mesa puesta con un mantel claro, le dio a Marco una extraña sensación de intimidad que no esperaba. Después del desayuno, Ana le propuso dar un paseo hacia el río que había detrás de la casa. El sendero atravesaba un pequeño bosque de abedules y el aire olía a hierba mojada. Caminaron en silencio durante un rato, hasta que quizás para no resbalar en una piedra, Ana tomó su brazo. «No te asustes», dijo riendo. «Solo necesito un apoyo». Marco apretó ligeramente su agarre, casi con distinción. En ese gesto simple sintió algo moverse dentro de él, una nueva conciencia que lo incomodaba y al mismo tiempo lo atraía. Regresaron justo a la hora del almuerzo. La casa parecía la misma, pero él no. Se dio cuenta de que la miraba con otros ojos, no solo como la madre de Clara, sino como una mujer autónoma, llena de energía, con una forma de sonreír que evocaba un pasado de pasiones y decisiones valientes. Pasó la tarde leyendo en el sofá, pero no podía concentrarse. Sus pensamientos volvían siempre a ella, a su manera de contar historias, a sus manos delgadas que gesticulaban mientras hablaba. El silencio en la casa, que normalmente era reconfortante, ahora parecía cargado de posibilidades. Cuando entró en la cocina al atardecer, Ana estaba preparando una sopa de verduras. Había cambiado de vestido, llevaba algo simple pero elegante. «¿Quieres un poco de zumo?», preguntó sin volverse.
Sí, gracias, respondió él. Se sentaron uno frente al otro. Durante un momento nadie habló, solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y el agua hirviendo. Marco sintió que Ana también buscaba las palabras. Finalmente ella dijo, sabes, a veces en la vida uno se encuentra al lado de alguien y descubre que es la única persona con la que puedes ser sincera. Ana lo miró a los ojos. Marco tragó saliva, incapaz de encontrar las palabras. No debes tener miedo de mí, continuó ella. Eres tú quien teme lo que puede surgir entre nosotros. Ana observó a Marco mientras él se alejaba un poco, acercándose a la ventana. La luz del atardecer iluminaba su rostro, y ella sintió que el aire se volvía denso con las palabras no dichas. No sé qué decir, murmuró él sintiendo una mezcla de confusión y un extraño alivio. Entonces no digas nada, respondió Ana con una sonrisa suave, que parecía contener un mundo de significados. En ese instante Marco sintió que había cruzado un límite, algo que antes había estado oculto comenzaba a salir a la luz. La velada continuó de manera habitual, con un programa de televisión de fondo y charlas sobre el trabajo de Clara, así como la lista de compras para el día siguiente. Sin embargo, bajo esa superficie cotidiana, había un hilo invisible que los unía, una conexión palpable que ambos podían sentir. Cuando Marco se retiró a la habitación de invitados, el silencio de la casa le pareció diferente, más profundo, lleno de pensamientos que no sabía cómo expresar. Se movió en la cama, escuchando el murmullo de la casa, deseando convencerse de que todo era solo una ilusión, que Ana seguía siendo la misma de siempre. Pero el recuerdo de su paseo, de su brazo tocando el de él, y de su mirada en la mesa no lo dejaba en paz. Una confusión crecía en su interior, entre el respeto, el cariño y una atracción que le resultaba aterradora. Cerró los ojos intentando ahuyentar esos pensamientos, pero el sueño se resistía a llegar. Se sentía como si hubiera entrado en un territorio nuevo, donde cada gesto tenía un peso diferente. La mañana siguiente comenzó con el suave sonido de la lluvia sobre el tejado. Se levantó lentamente, todavía atrapado en los pensamientos de la noche anterior. El aroma a pan tostado y mermelada llenaba la casa. Al bajar las escaleras, se dio cuenta de que Ana ya estaba en la cocina, luciendo un suéter amplio y una falda oscura, con su cabello recogido en una trenza suave. Buenos días, le dijo con una sonrisa tranquila, como si nada hubiera cambiado. Se sentaron a desayunar. Ana hablaba del tiempo, de las lluvias que se avecinaban y del mercado del sábado. Marco respondía, pero su mente estaba en otro lugar, buscando señales, pistas que le indicaran si ella también sentía esa extraña corriente entre ellos. Sin embargo, su rostro permanecía sereno, como si la noche anterior nunca hubiera sucedido. Aun así, de vez en cuando, sus ojos se posaban en él con una dulzura que no podía ignorar. Después de limpiar la cocina, Ana le propuso ayudarla en el jardín. El cielo seguía nublado, pero la lluvia había cesado. Sacaron algunos maceteros, cortaron ramas secas y limpiaron la veranda. Cada acción compartida parecía cargada de una complicidad inusual. Mientras Marco arreglaba un macetero caído, sus manos se rozaron. No fue nada significativo, pero ese contacto hizo que su corazón latiera más rápido. Ana se detuvo, lo miró y sonrió como pidiendo disculpas, pero en sus ojos había una pregunta y quizás también una respuesta. Regresaron a casa antes del almuerzo. Mientras Ana preparaba algo de comer, Marco se quedó en la sala tratando de leer, pero las palabras no tenían sentido. Se sentía como si estuviera en un limbo entre su vida habitual, ordenada y predecible, y un nuevo mundo indefinido, lleno de silencios, miradas y posibilidades. Por la tarde, mientras la lluvia regresaba, se sentaron en la sala con una taza de té. Ana encendió una vieja radio y sintonizó una estación de jazz. Me ayuda a pensar, dijo, o a no pensar demasiado, depende del día. Marco permaneció en silencio, escuchando la melodía y el sonido de la lluvia juntos. Era como si el tiempo se hubiera detenido.
No había prisa ni obligaciones, solo ese momento compartido. ¿Te sientes a gusto?, preguntó Marco en voz baja sin mirarla. Ana asintió con firmeza. Ella giró su rostro hacia él. A veces pienso que algunas personas llegan a nuestra vida para mostrarnos lo que nos falta. Marco la miró sorprendido por la profundidad de sus palabras. No respondió de inmediato. Finalmente dijo: ¿y si eso nos pone en crisis? Ana bajó la mirada hacia su taza. Entonces quizás valga la pena enfrentarlo, sugirió. El resto de la tarde transcurrió como si fueran amigos de toda la vida. Hablaron de películas, libros y música. Ana le contó sobre un viaje a Grecia que había hecho de joven, de las noches pasadas hablando con extraños en terrazas blancas bajo la luna. Marco compartió detalles sobre su trabajo, sus días monótonos y las pequeñas rutinas que le ayudaban a no pensar demasiado. Cada palabra construía un puente, cada recuerdo compartido los acercaba más. Mientras se acercaba la noche, mientras cocinaban juntos, las luces se apagaron de repente. Siempre se va la luz, comentó Ana con una risa nerviosa. La lluvia seguía cayendo con fuerza cuando Ana, riendo, dijo: cuando llueve demasiado, siempre parece que el mundo se detiene. Encendió algunas velas, y la luz titilante proyectó sombras suaves en las paredes de la acogedora sala. Se quedaron así en esa penumbra cálida, como si el exterior no existiera. ¿Te molesta la oscuridad?, preguntó. No, no ahora, respondió Marco, y realmente lo pensaba. La oscuridad con ella no era una amenaza, sino un refugio. Después de la cena, permanecieron en la mesa en silencio. Sus miradas se buscaban y se evitaban al mismo tiempo, como si ambos supieran que estaban ante un límite invisible y que solo hacía falta un paso para cruzarlo. Pero ninguno de los dos habló. Finalmente Ana rompió el silencio con una voz suave: es extraño como a veces el tiempo se detiene, como si esperara que nosotros decidamos. Marco asintió, sintiendo que tenía razón. Algo estaba esperando. Esa noche Marco no durmió bien. Se giraba en la cama, escuchando los ruidos de la casa, el golpeteo de la lluvia, el susurro de las cortinas movidas por el viento. Se levantó para beber un vaso de agua y al entrar en la cocina, encontró a Ana sentada en la mesa con una manta sobre los hombros y una taza en las manos. ¿Tú también sin sueño?, preguntó ella. Marco asintió. Se sentó frente a ella, y durante un rato no dijeron nada. Luego él dijo: me siento como si estuviera cruzando un puente y no supiera qué hay al otro lado. Ana asintió lentamente, mirando hacia la ventana. Quizás no debamos saberlo todo de inmediato, quizás solo necesitamos el valor de permanecer en la incertidumbre. Sus palabras resonaron profundamente en él. Pasaron un rato más en silencio hasta que Marco se levantó, le deseó buenas noches y regresó a su habitación. Cerró la puerta y se apoyó contra la pared. Todo era demasiado intenso, demasiado real. No se trataba de unas simples vacaciones en el campo, ni de un malentendido pasajero. Algo los estaba transformando lentamente, pero de manera inexorable. El día siguiente amaneció sereno y silencioso. La lluvia había cesado, el cielo estaba despejado y el aire fresco. Ana parecía más distante, como si hubiera decidido regresar a un marco de normalidad, y Marco la siguió en esa elección. Pasaron el día haciendo pequeñas tareas, evitando momentos de soledad, manteniéndose ocupados. Pero dentro de ellos, todo seguía en ebullición. Esa noche, después de la cena, mientras recogían la mesa, sonó el teléfono de Ana. Era Clara. Hablaron con un tono cariñoso, ella le preguntó cómo iba el viaje, y luego le pasó el teléfono a Marco. Hola, amor, dijo él, tratando de sonar natural. ¿Cómo va todo? Bien, respondió Clara alegre. Quizás vuelva antes de lo previsto. Esas palabras lo helaron. Cuando colgó, Ana lo miró. ¿Dijo cuándo? Mañana, dice que quiere darme una sorpresa.
Se quedaron inmóviles por unos segundos, y el tiempo pareció contraerse. Luego, Ana se movió. Entonces tenemos que prepararnos. La noche antes del regreso de Clara, Marco casi no durmió. Se giraba en la cama, escuchando cada ruido de la casa, cada crujido de la madera, cada golpe de viento contra las ventanas. Había algo en el aire que se sentía diferente. La conciencia de que ese frágil equilibrio construido en los días anteriores estaba a punto de romperse le daba una extraña mezcla de melancolía y miedo. Miedo de enfrentar el día siguiente como si nada hubiera pasado. Miedo de lo que vería en los ojos de Ana. Al amanecer, se levantó y bajó a la cocina. Ana ya estaba despierta, vestida con un albornoz claro, el cabello aún húmedo. Estaba preparando café y lo miró pero no dijo nada, solo asintió como si ya hubieran compartido una conversación entera sin necesidad de palabras. Marco se sentó a la mesa, y el ruido de la tetera cubría el pesado silencio que los envolvía. Después de unos minutos, Ana colocó la taza frente a él. «Tenemos que arreglarlo todo», dijo con un tono práctico. «Las sábanas, la habitación, el armario». Marco asintió. Era cierto. Clara tenía un ojo atento, especialmente cuando se trataba de su familia. En ese momento, la casa se sentía como un campo minado. Ana se movía con una inquietante precisión. Cambió las cortinas, abrió todas las ventanas para dejar entrar aire fresco, lavó el suelo y puso a lavar todo lo que habían tocado en los días anteriores. Marco la seguía en silencio, sintiendo un creciente sentido de culpa e impotencia. Cuando cada habitación estuvo lista, Ana se detuvo frente al espejo del pasillo. Se miró durante unos segundos y luego arregló su cabello con un gesto lento. Marco la observaba desde atrás, inmóvil. «No puedo hacer como si no hubiera pasado nada», dijo en voz baja. Ella bajó la mirada y luego se volvió hacia él. «¿Pero lo haremos de todos modos?» Esas palabras lo golpearon como una bofetada, pero eran ciertas, crueles y necesarias. La tarde pasó en una espera cargada de tensión. Cada momento se sentía como si estuvieran al borde de un precipicio, y el aire estaba impregnado de una anticipación que ninguno de los dos podía ignorar. El sonido de un coche que pasaba por la calle hizo que Marco se sobresaltara. Eran alrededor de las 6 de la tarde cuando escuchó el crujido de los neumáticos sobre la grava del camino de entrada. Clara había regresado. Ella salió del coche con una sonrisa. Su rostro mostraba el cansancio de un viaje largo, pero sus ojos brillaban de felicidad. Abrazó a su madre con cariño antes de acercarse a Marco. «Te esperabas que llegara mañana, ¿verdad?», dijo sorprendida, mientras lo abrazaba con fuerza. Marco asintió esforzándose por sonreír, aunque su corazón latía con una intensidad que le resultaba abrumadora. Ana, siempre impecable, recibió a Clara con naturalidad. Preparó un té y sacó unas galletas caseras que había hecho esa mañana. La conversación fluyó entre ellas, hablando del clima, de las flores que empezaban a florecer en el jardín y de las vecinas. Ana parecía incluso más relajada que él, mientras Marco sentía que se movía en un sueño del que no podía despertar. Durante la cena, Clara compartió anécdotas de su viaje, riendo y gesticulando con entusiasmo. Marco la observaba, intentando no dejar que nada de su interior se filtrara en su expresión. Sin embargo, sentía el peso de la mirada de Ana sobre él cada vez que ella pasaba a su lado para servir algo en la mesa. Era como si un hilo invisible los uniera, incluso en presencia de su esposa. Cada vez que sus miradas se cruzaban, un instante era suficiente para entender que entre ellos aún no había terminado nada. Después de la cena, Clara se retiró temprano, diciendo que estaba cansada. «Me voy a la cama. No me despierten mañana, quiero dormir como un tronco», dijo riendo mientras subía las escaleras. Marco la observó desaparecer y cuando la puerta de su habitación se cerró, se quedó inmóvil en la cocina. Ana estaba guardando los platos, y no le dio la espalda. «Ve a dormir», le dijo con suavidad. Marco no se movió.
Permaneció allí de pie, mientras ella cerraba el armario. Finalmente Ana se volvió hacia él, lo miró a los ojos y suspiró. Marco, no podemos. Comenzó a decir, pero no terminó la frase. En ese momento él deseó poder borrar todo, la culpa, el tiempo, su propio nombre, pero no podía. Se acercó lentamente. Ana retrocedió un paso, pero se detuvo. Es incorrecto, murmuró. Lo sé, respondió él. ¿Y entonces por qué no puedo decirte que te vayas? Hubo un momento de silencio, tenso como una cuerda estirada al límite. Solo se escuchaban sus respiraciones. No hubo gestos inapropiados, solo un abrazo largo, silencioso y desesperado. Dos seres humanos que se buscaban en la oscuridad, no por deseo, sino por necesidad, conscientes de que al día siguiente todo volvería a ser gris. En los días siguientes actuaron como dos actores experimentados. Cada gesto era calculado, cada palabra medida. Con Clara, Marco se comportaba como un esposo atento. Con Ana evitaba su mirada, pero dentro de ellos aún ardía un fuego silencioso que consumía las líneas de sus conversaciones, en las miradas furtivas mientras lavaban los platos, en los toques involuntarios de sus manos al pasar el mismo vaso. Una noche, mientras Clara hablaba por teléfono con una colega, Marco entró en la cocina y encontró a Ana mirando al vacío. Tenía un paño en la mano y parecía agotada. Cuando lo vio, no se movió. ¿Estás bien?, le preguntó. Ana asintió, pero de repente dijo, siento que estoy viviendo dos vidas y ninguna de ellas me pertenece realmente. Esas palabras lo hirieron porque eran ciertas también para él. No había necesidad de hablar más. Se entendían incluso sin palabras, pero ese silencio comenzó a pesarle. Sentía que algo estaba a punto de explotar y efectivamente, lo hizo de una manera que nunca habría esperado. Era una mañana de domingo. Clara estaba organizando algunas cosas en el baño y salió de repente con un pañuelo en la mano. ¿Qué es esto?, preguntó. Era un pañuelo con una traza de maquillaje que no le pertenecía. En su rostro se dibujó una expresión que Marco nunca había visto. No era rabia ni dolor, solo un vacío, un silencio tan absoluto que lo hizo temblar. Dime solo la verdad, dijo. Marco permaneció en silencio. No podía hablar. Esa pausa fue suficiente. Ella lo entendió, dio un paso atrás, luego otro. Salió de la habitación, y Marco escuchó el sonido de la cremallera de una maleta. Media hora después, la puerta se cerró. Ana estaba sentada en la sala, con las manos entrelazadas sobre su regazo. No dijo nada, solo miraba por la ventana. Solo después de unos minutos susurró, lo sabía desde siempre, pero esperaba un final diferente. Marco se sentó a su lado, exhausto. El silencio entre ellos estaba lleno de escombros. Después de la partida de Clara, la casa pareció vaciarse no solo de ella, sino de todo lo que antes intentaban proteger. Las cortinas movidas por el viento parecían más ligeras, los muebles más distantes, el silencio más duro. Los días siguientes pasaron lentamente entre frases cortas y pasos inciertos. Marco y Ana a menudo se encontraban sentados en la misma habitación, pero sin decir una palabra. No era el silencio lleno de promesas de días anteriores, sino un silencio diferente, lleno de consecuencias. Clara no le escribió, no llamó, no respondió. Era un día cualquiera en la pequeña localidad de Almería, donde el sol brillaba intensamente y el aire olía a mar. Marco, un hombre de mirada profunda y cabello desordenado, se encontraba en el pequeño cobertizo detrás de su casa, organizando herramientas que habían sido olvidadas por el tiempo. Mientras ajustaba un destornillador, escuchó pasos suaves detrás de él. Era Ana, su compañera de vida, que se acercaba con 2 tazas de café humeante en las manos. Aquí tienes, dijo Ana, sonriendo mientras se sentaba en el escalón junto a él. Pensé que podrías necesitarlo. Marco tomó la taza, sintiendo el calor que emanaba de ella.
Miró hacia los árboles que rodeaban su hogar, sus pensamientos se enredaban en la confusión de lo que había sucedido en los últimos meses. «Estamos libres», murmuró Marco, casi para sí mismo. Ana lo miró, su expresión era una mezcla de sorpresa y tristeza. La palabra libres resonaba en el aire, pesada y ligera al mismo tiempo. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó bajando la mirada. «Vivimos», respondió Ana, su voz firme pero temblorosa. Se giró hacia él, sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y vulnerabilidad. «No tengo una respuesta clara. Nunca he vivido algo así, pero no quiero volver atrás por mucho que duela». Las palabras de Ana fueron como un bálsamo, sinceras y llenas de verdad. En ese momento ambos supieron que el camino que habían elegido no sería fácil, pero era el único que tenían. Las semanas pasaron y la vida continuó, aunque con un nuevo ritmo. Clara, la exesposa de Marco, había solicitado el divorcio a través de un abogado, sin más explicaciones que una firma en un papel. Marco aceptó sintiendo que las palabras ya no tenían sentido entre ellos. La despedida había ocurrido en silencio, en la noche en que Clara se marchó, dejando atrás un eco de lo que alguna vez fue su hogar. Ana y Marco se encontraron en un limbo, dos almas que habían perdido sus roles en el mundo. Ella regresó a trabajar desde casa, mientras él comenzó a ayudar a un viejo mecánico del pueblo. Era un trabajo sencillo pero honesto y cada día añadían pequeños fragmentos a su nueva normalidad. Compartían almuerzos, cuidaban el jardín y veían las noticias sin intercambiar palabras, pero había algo en su conexión que había cambiado. Era como si el dolor y la falta que habían experimentado les hubieran unido de una manera que nunca habrían imaginado. Un día, mientras estaban sentados bajo un viejo manzano en el jardín, Ana rompió el silencio. ¿Alguna vez has pensado en lo que habría pasado si aquella noche me hubieras dejado después de la cena?, preguntó, su mirada perdida entre las ramas cargadas de manzanas verdes. Marco reflexionó antes de responder. «Lo he pensado. Pero no puedo arrepentirme porque aunque ha dolido, te he visto realmente por primera vez». Ana sonrió, pero su sonrisa era melancólica. Marco sintió una punzada en su pecho, se sentía vivo pero a un alto precio. En ese instante comprendió que su amor nunca sería ligero ni despreocupado, que siempre llevaría consigo sombras del pasado, pero era auténtico y eso era lo que importaba. Con el paso de los meses, la gente comenzó a murmurar. Los vecinos, los familiares y los amigos de Clara miraban con compasión o desprecio. Nadie entendía lo que habían vivido, y pronto dejaron de intentar explicarlo. Las palabras se convirtieron en muros que los separaban del mundo exterior. Una tarde en el mercado, una mujer que conocía a Clara se acercó a Marco. «¿Cómo pudiste?», preguntó, su tono lleno de incredulidad. Marco se quedó en silencio sin saber qué responder. ¿Cómo explicar que a veces el amor llega en el momento equivocado, que las personas son complejas y que se puede destruir algo mientras se busca desesperadamente sentirse completo? Optó por el silencio y se alejó. Ana, por su parte, comenzó a cerrarse un poco más. No en el sentido físico, sino en su interior. Continuaba con su vida, cuidando el jardín y trabajando, pero había una tristeza en su mirada que se hacía más opaca con el tiempo. Marco temía que un día ella lo mirara y dijera: «No puedo más». Pero ese día nunca llegó. Un año después, estaban allí, no felices ni destruidos, simplemente presentes. Habían cruzado un río y aunque no sabían a dónde los había llevado, decidieron no volver atrás. Una noche de verano, mientras el cielo se tornaba violeta detrás de las ramas de los árboles, Ana le preguntó: «Si pudieras volver atrás, ¿harías todo de nuevo? ¿Incluso sabiendo cómo terminó?». Marco se tomó un momento para reflexionar. Finalmente respondió: «Te elegiría de nuevo, aunque me costara todo». Ana cerró los ojos y por un instante pareció más ligera, más libre. Quizás había valido la pena, pensó.
En ese momento Marco comprendió que no todas las historias tienen que ser perfectas para ser verdaderas. Algunas nacen de fragmentos, de grietas, de errores. Y sin embargo resisten, porque no son historias para contar a los demás, sino para vivir en silencio, mano a mano, incluso cuando el mundo exterior no comprende. Suscríbete al canal. Te